Ruta Paranormal. Un gran saludo para todos nuestros suscriptores, para todas las personas que nos ven a través de Ruta Paranormal Colombia, siguiendo esta coproducción con las personas, los investigadores paranormales de Expediente Paranormal Colombia. Hoy, dos invitados muy especiales y nos encontramos en una ciudad o en una población muy bella. Es Palermo. Esto es en el departamento del Huila. Estamos como a hora y 30 de la capital Neiva. ¿Y por qué estamos aquí? Porque vinimos a hacer una investigación paranormal muy interesante, pero de eso vamos a hablar con nuestros invitados y por eso quiero darle la bienvenida pues a ellos dos, son de Expediente Paranormal, por supuesto, primero las damas, Juliet Arredondo, nuestra psicógrafa. Juliet, bienvenida. Muchísimas gracias, Tuto, feliz de estar nuevamente compartiendo con todos ustedes y nada, como bien Tuto lo decía, estamos en un lugar muy bonito, muy mágico y nada, trayéndoles un nuevo programa. Así es, y pues primero que todo, gracias por estar aquí con nosotros y también estamos con Miguel Amaya, compañero de Expediente Paranormal, una parte periodística y muy seria y que estuvo con nosotros en esa investigación y está en toda la parte de investigación aquí de los eventos y los sucesos paranormales en el Huila. Miguel, bienvenido. Tuto, muchas gracias, muy contento de estar de nuevo en estos increíbles podcasts. Bien, hoy tenemos un tema bien interesante y hablábamos ahorita antes de comenzar. Vamos a desarrollar el tema que vinimos a investigar aquí en el departamento del Huila, que son los elementales. Yo creo que podríamos darle, y le pido a Miguel esa explicación para que pasemos luego con Juliet, acerca de los elementales. Contémosle a nuestros suscriptores, a las personas que nos ven, qué es un elemental para que ellos sepan y se vayan metiendo, digamos, en el cuento de los elementales. Claro que sí, Tuto, cuando hablamos de todo este tema de los elementales nos tenemos que referir a espíritus que habitan los 4 elementos de la tierra. Estamos hablando de la tierra, estamos hablando del fuego, estamos hablando del agua y estamos hablando del aire, ¿cierto? Para el ocultismo todos estos elementos de la tierra están, hablando de tierra no como elemento sino en el mundo como estamos, Sí. están habitados por unos seres. ¿Cierto? Entonces digamos que cada ser que se encuentra en cada elemento pues tiene una labor en la tierra. Entonces las antiguas culturas hablaban por ejemplo de que los duendes son elementales de la tierra. Entonces los duendes, los gnomos son encargados de custodiar todo el tema de tesoros, son encargados de trabajar todo este proceso. Cuando hablamos del fuego se habla mucho de las salamandras y las salamandras son las encargadas de crear la alquimia. ¿Para qué? Para producir el fuego. Cuando hablamos del agua, entonces uno habla de las hadas, de las sirenas, de las nereidas. Y cuando hablamos del aire, hablamos de los silfos, hablamos de diferentes razas que existen en la Tierra desde que el mundo es mundo, ¿no? Entonces, todo esto hace parte pues de una tradición oral, pero el ocultismo rescata que realmente este tipo de entidades existen, conviven en nuestro plano, pero no se confunden con nuestro plano porque ellos habitan en una escala superior. Entonces hablamos ahí de otro tipo de coordenada, estamos hablando del plano astral, del plano etérico, cosas así por el estilo. Eso, cuando tú dices otro plano nos podemos referir a otra dimensión. A otra dimensión, exactamente. Entonces ahí es cuando hablamos de que ellos pueden tomar la forma que quieran. Entonces mucho tema de los mitos y las leyendas que tiene nuestro país, que la tradición oral, tú sabes que Colombia es un país con una tradición oral muy grande, habla muchísimo de esto, ¿no? Aquí en el departamento del Huila, pues cuando llegamos nos recibió pues el parque temático que tiene, no, esa entrada donde está el Moán, ¿no? Entonces el Moán es un mito, es una leyenda de este territorio donde dice que el Moán sale en las creciendas, se dice, En los sí, ríos, en los es en las riberas ríos, de los sale en ríos. los riberas de los ríos fumando un tabaco y que por lo general enamora a las muchachas y se las lleva a mostrarles sus tesoros y que las muchachas quedan enamoradas Y se de este pierden. ser y se pierden y adiós muchacha. Entonces, ¿qué podemos decir? Son elementales y son custodios. Cuando hablamos de este tipo de energías, debemos decir que son custodios de,
de esos recursos naturales, ¿no? Y son los encargados de preservar, los encargados de cuidar. Esta tradición oral habla, por ejemplo, de que si tú vas a la selva y no respetas, te introduces en ella, tienes malos pensamientos, esto es Malos tradición, malos hábitos hábitos, esto es tradición oral de los abuelos, no es algo que, de sí, ahora. de ahora. Entonces, que ojo, cuando usted vaya a entrar a la selva, pilas, mi hijo, no piense en esto, no piense en mujeres, no sé qué, si sé cuántas, porque la selva se lo traga. La vorágine habla también La de madre esto, ¿no? La madre monte. monte y todas estas cosas. Entonces, ellos tienen una labor en el mundo y es custodiar, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa clasificación de elementales que están en otra dimensión y también tenemos los elementales que nos acompañan en este plano físico, porque los animalitos, los perros, los gatos, todos los animales domésticos son elementales, porque son, se le dicen elementales no solamente porque viven en un elemento básico, sino porque también son personas en estado de evolución muy inocente, son como unos niños. Por eso cuando nosotros llegamos acá al departamento del Huila, tras ese rastro del duende, mucha parte de la tradición que nos hablaba de este duende era que se presentaba como un niño, ¿verdad, Juliet? Sí, correcto. Y eso, a eso iba precisamente, y creo que Juliet nos puede ayudar muchísimo en eso. Estamos en el departamento del Huila, en la población de Palermo, no en la población, estamos en una vereda más allá de Palermo, cerca, pues relativamente cerca de la ciudad de Neiva. Pero ¿por qué estamos acá? ¿Por qué vinimos hasta aquí? Es importante que la gente pues sepa. A partir de este momento y en diferentes oportunidades, podemos evidenciar que en el momento de grabar este podcast no estábamos solos y algo más nos acompañaba. Presten mucha atención. Se escucha en segundo plano un gruñido constante. Es de anotar que nos encontrábamos en un hotel donde no hay ningún tipo de ganado o animales domésticos que pudieran emitir este tipo de sonido que encaja perfectamente como psicofonía. Bueno, vinimos aquí precisamente a investigar y este capítulo digamos que es muy importante porque como grupo investigativo es la primera vez que salimos en una expedición a buscar como tal un elemental y lo que decía Miguel es muy cierto de que los elementales son como esos guardianes de la naturaleza y se dice que son tan viejos como la propia naturaleza. Ellos están ahí cumpliendo una función dependiendo de cada uno de los lugares en los que se encuentre y obviamente es más que todo proteger el entorno donde están. Nos dicen que aquí hay una leyenda bastante sonada que se acerca de un duende y dicen que este duende hace muchos años se lleva a un niño que prácticamente como si lo secuestrara, se lo lleva durante unos días y bueno, al volver el niño está bien, no tiene rasguños, está totalmente intacto, entonces ahí es donde nos preguntamos, bueno, es un tema bastante interesante porque no sabemos realmente cuáles son las intenciones de este ser, por qué sí convive con niños, que yo creo que eso también es un tema muy importante. Estos elementales por lo general se aparecen mucho ante los niños y yo creo que por eso es también por la propia inocencia de cuando uno es pequeño. No tiene uno el pensamiento de pronto de tenerles tanto miedo o de pensar Egoísmo, rabia, cosas así. o de pensar de que de pronto es una huaca, porque realmente ese es el pensar de muchas personas, de que si ven un ser de estos es porque hay una huaca o un tesoro. Entonces yo creo que por la misma codicia del ser humano ellos no se presentan tanto. De hecho, yo creo firmemente que es mucho más fácil tener un contacto con un fantasma, con una energía de estas, que con un elemental. Con un elemental es sumamente difícil eh, poder entablar como esa conexión, esa comunicación. Por lo general ellos son muy reacios como a ese tipo de contacto. Ok. Básicamente, ¿por qué? Lo que dice Juliet, porque aquí usted no es el que los busca, ellos son los que deciden a quién se le muestran y a quién se le revelan. Ahorita hiciste una anotación bien importante cuando estaba hablando Julieta acerca de los niños, y era acerca de que los niños tienen esa inocencia, como esa pureza, Ujú. en donde no ven la maldad, no ven esas cosas que van como detrás de las personas, porque pues eso, los duendes, en especial los duendes, ¿no? Creo que analizan muy bien a la persona a la que se le van a manifestar o aparecer Lo que pasa es que la tradición oral, digamos que sí es como muy marcada en ese punto,
porque cuando uno habla de duendes, ya lo decía Juliet, uno va marcado mucho el tema del tesoro, ¿no? Porque eso está marcado en la época antigua, del arco iris, que al final del arco iris estaba la De la olla de huaca, de la olla de oro, oro y eso. custodiada por el duende, etcétera. Entonces digamos que acá la situación puntual es que el elemental escoge personas en estado de inocencia, porque él ve la pureza, ve que no hay avaricia, no hay ambición, no hay ningún tipo como de interés detrás de él. Entonces en las historias que nos contaban acerca del niño que fue raptado, es que el duende lo llevó a un sitio dentro de la cascada donde tenía su habitación, y ahí tenía una cama dorada. Entonces el duende custodia pues como una especie de tesoro, una cuestión así por el estilo, pero pues el niño lógicamente pues él no va detrás de eso porque él no tiene ningún interés en la plata, sino que sencillamente se va con lo que él denomina que era un niño 2 años tal vez mayor que él. ¿Sí? Entonces la historia es muy interesante porque pues lo lleva a uno a tratar de buscar ese tipo de fuerza elemental, pero como lo dice Juliet, es mucho más fácil tener un contacto con un fantasma que con un elemental, porque digamos que él busca quien es digno para revelarse, Exactamente. entonces más complejo. Eh, Estuvimos en la Cascada del Duende, en el Salto del Duende, un paraje absolutamente hermoso, maravilloso en el departamento del Huila. Allí estuvimos en la noche, pasamos toda la noche y ya en la mañana pudimos salir. La percepción, porque Juliet Arredondo es la parte perceptiva, es la sensitiva del grupo de Expediente Paranormal, es bien importante. Llegar a ese sitio, creo que yo iba adelante, tú ibas atrás y hay un pedazo en donde uno lo ve por primera vez, no lo conocíamos, yo creo que ninguno de los dos lo conocía. ¿Qué se percibe? Contémosle a la gente, ¿qué se percibe y qué pudiste, digamos, sentir en esa noche que pasamos en esa investigación paranormal? Bueno, realmente yo creo que la primera sensación es la imponencia del paisaje que ves. O sea, ves esa cascada inmensa, el agua, es algo totalmente natural, queda muy metido como en el bosque, no tiene un acceso fácil porque realmente el acceso es bastante difícil, pero al llegar allí tú te sientes totalmente relajado por un segundo, como si estuvieras totalmente alejado de la civilización. Eh, pues al llegar allí yo creo que la primera sensación es esa, es algo muy bonito, tú quedas viendo como un paisaje totalmente mágico, pero al pasar los minutos, las horas, tú sí empiezas a sentir un tipo de energía bastante fuerte. Yo siempre he creído, y más que todo Colombia ha sido un territorio indígena, ha sido un territorio con mucha fuerza, con muchos guardianes, con muchos protectores. Tú empiezas a sentir como esa fuerza en ese sitio en específico. Escuchamos, y no solo yo, sino varios también de los compañeros vieron ciertas cositas, escucharon otras. Yo escuchaba pasos en el pasto hay una parte que es bastante alta, se escuchaban a veces movimientos, como si alguien se tratara de acercar, pero siempre como con mucha cautela. Se veían luces, luces que obviamente tú sabes que no es una luciérnaga, nadie tenía linternas encendidas en ese momento. Ves también como el agua de un momento a otro cambia totalmente, como la fuerza con la que está bajando. eh, y nada, más que todo porque incluso los guías nos lo repetían muchas veces, y nosotros también al tratar estos temas siempre es con mucho respeto, siempre al llegar a estos lugares donde se trabaja con este tipo de energías, donde se intenta entablar una comunicación con este tipo de espíritus, siempre es con el mayor respeto posible, porque bueno, ellos tienen una propia naturaleza que a veces puede ser un poco juguetona o traviesa, así que no queríamos tener ningún inconveniente a la hora de que tal vez pensara que íbamos a llegar con malas intenciones. Y ese momento de la llegada fue bien importante para absolutamente todos, pero mientras yo estaba organizando toda la parte de la producción para poder grabar todo este tipo de fenómenos y estar pues toda la noche allí y armamos la carpa y estuvimos adecuando nuestros aparatos, Miguel,
Juliet y John Barrera, que también hace parte de Expediente Paranormal, estaban hablando con los guías. Claro, nosotros estábamos en lo nuestro, ustedes estaban en lo suyo, en la parte investigativa. Y de un momento a otro me dicen, no nos vamos, que es que nos hablaron de una cueva, de la cueva del duende. Y ustedes dos se fueron con John y con los dos guías. Yo me quedé solo con Cristian Lozada, que muy amablemente nos invitó. Y ustedes se fueron y se demoraron una cantidad de tiempo. Esa incursión, bueno, primero encontrarla y segundo la incursión. Cuéntanos acerca de eso, Miguel. Bueno, yo creo que eso fue una travesía, ¿no? Que eso fue lo primero que se hizo. Sí, eso fue ya al tipo 7, 8 de la noche más o menos. Eh, el territorio o el terreno donde estábamos, hermano, no es fácil, Tuto. O sea, este tema realmente de investigación es súper complejo porque la llegada a la cascada perdón, al Salto del Duende, el nombre que tiene, hermano, fueron 1 hora y cuarto de infantería, como decimos, eche pata lo más arriba. Sí. Y suba, baje, un terreno muy difícil, un terreno donde uno daba un paso en falso y uno iba a caer un barranco. ¿Sí? Entonces, pues, después de eso, uno de los guías, Miguel, nos dice, muchachos, yo no les había comentado, pero bajando, como unos 20 minutos, fue que dijo más o menos 20 minutos, hay una cueva que dicen que es la cueva del duende. Entonces, pues nosotros nos miramos y bueno, pues vamos, aprovechemos y que está relativamente temprano y vamos a buscar pues la famosa cueva del duende y vamos a buscar este sitio. Bajamos, la ruta ya es prácticamente bajar y volver a subir, pero por toda la cascada. Claro. Entonces, yo no la conocí porque ustedes fueron y ya cuando llegaron pues empezó la investigación ya directamente en la cascada. Sí, claro. Entonces nosotros hicimos pues como todo el tema del acceso, subimos y encontramos pues una cueva donde para entrar toca pues en arrastre bajo, ya eso nos toca pues como agacharnos mucho, ya casi tocar el suelo con el pecho para poder entrar y ahí empezamos pues a hacer como una sesión de psicofonías, empezamos a hacer unas grabaciones pues con la cámara térmica para ver qué fenómenos se captaban y pues evidentemente que pudimos tener pues dentro de la cueva. John empezó a escuchar pasos más allá de la cueva. Lo que pasa es que tú puedes llegar a un sitio donde es firme, pero como el sitio está lleno de agua, de fango y encima de eso pues es una cueva habitada por murciélagos, entonces eso está lleno de guano. Entonces pisar ahí, uno está hablando de una capa de 50 a 70 centímetros de guano. ¿Qué es el guano? No, el guano es el popó del murciélago, ¿no? Exactamente, es el excremento de los murciélagos. O sea, una capa gruesa de agua, de tierra y fuera de eso de guano. De guano, sí, popó de murciélago al 200. Allá, fuera de eso, pues como es un sitio bastante encerrado, el olor a sulfuro es terrible y digamos que le toca a uno... ¿Y ustedes les tocó meterse arrastrados? Claro, arrastrados y hacer pues como la sesión. Luego de eso... ¿Una sesión? Una sesión de psicofonías, okay. Pues para mirar de pronto qué se podía captar, de pronto si podíamos o teníamos la oportunidad de escuchar algo, de pronto alguna manifestación de este elemental. ¿Qué saca uno de conclusión? Que es mucho más complejo este tipo de investigación o de sacar psicofonías. ¿Por qué? Porque el elemental no te va a hablar, sencillamente él va a hacer ruidos, uno sentía los ruidos de pasos o algo así por el estilo, entonces es más complicado. De pronto hasta se le manifestó uno en forma de murciélago, uno no sabe, pues como ellos según la tradición oral pueden cambiar de forma, pues hasta de pronto lo tuvo uno frente a frente y ni se dio ni cuenta. Salimos de la cueva y decidimos pues establecer pues con uno de los aparatos, la caja, ese tiene un nombre. Dispositivo espectral. El dispositivo espectral, sí. Con el dispositivo espectral que ese analiza otro tipo de frecuencias y ahí logramos tener una comunicación un poquito más fluida con este elemental que pues lógicamente por obvias razones pues nos dio también una parte como de su nombre, ¿no? Entonces ya con eso también pudimos establecer que quería una ofrenda, ¿no? Entonces yo creo que Juliet como tiene esa parte un poco más clara de cómo es el manejo de la ofrenda para este tipo de elementales, nos va a contar. Claro, es bien interesante. Dicen, pues, según la tradición oral y bueno, muchas cosas que cuentan los abuelos y los abuelos de los abuelos, hay que hacer un tipo de ofrenda, pues igual cuando se ingresa al territorio, porque es casi un territorio de ellos, de los duendes, de esos elementales. Háblanos acerca de las ofrendas. ¿Qué es eso? ¿Ellos las exigen o uno las ofrece?
y qué tipo de cosas se pueden ofrecer. Bueno, básicamente siempre se ha hablado desde la antigüedad que algunos de estos seres son tratados como familiares. Incluso en algunas partes del mundo se les llama familiares a este tipo de elementales. ¿Qué se hacía anteriormente? La ofrenda era algo como bebida, comida, eh, inciensos, frutas, muchas cosas que tú podías tener en tu tierra que anteriormente se cultivaban y tú le ofrecías lo mejor que tuvieras, la mejor leche, el mejor pan. Yo incluso escuchaba que se les ofrecía o cerveza o un tipo de licor o cigarros, algo de ese tipo. No sé si sea cierto. Sí, es cierto, y de hecho es bastante curioso que no todos les guste las mismas ofrendas. Entonces hay algunos que se les ofrece comida, como tú decías, hay otros que se les ofrenda cerveza, whisky, a otros se les ofrendaba parte de la cosecha. De hecho, habían festividades a lo largo del año que se hacían en torno a mucho este contacto con la naturaleza y lo que se hacía era algo muy cercano a las cosechas y parte de esa cosecha se daba a ellos porque eran los que protegían la tierra y los que nos brindaban ese alimento y esa protección en general. Es como retribuir a la naturaleza que nos está ayudando, ¿no? Correcto, y yo creo que es algo muy bonito. Realmente yo creo que ahora en este tiempo nos preocupamos mucho por otro tipo de cosas y realmente se nos olvida eso. La naturaleza nos ha dado mucho y retribuir de alguna forma siempre está bien. Y en esa cueva donde establecieron un cierto tipo de comunicación un poco extraña, ¿no? Porque ustedes han establecido comunicaciones y yo he estado ahí, pero esta fue como bien interesante. ¿El duende o sea, solicitó alguna ofrenda como tal? Sí, de hecho, lo que decía Milla hace un momento nos dio parte de su nombre. Obviamente puede que no sea ese su nombre, puede que nos haya dicho un nombre que no es, pero al igual siempre como por respeto a la entidad con la que se está entablando esa comunicación, pues no se revela su nombre. Pero después de obtenerlo nos dirigimos a él de esa forma y le empezamos a preguntar qué quería, por qué estaba allí, y le empezamos a decir, bueno, con qué te podemos retribuir, qué ofrenda te podemos dejar por habernos permitido comunicarnos contigo, y le empezamos a nombrar ciertas cosas, a lo que, por ejemplo, cerveza dijo que no, Dijo literal, no. 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 Ujú. Y cuando llegamos a la parte que era más como de leche y miel, que era una ofrenda que se hacía mucho, especialmente en los países nórdicos, dijo inmediatamente que sí. Ok. Entonces ahí pudimos saber un poco porque de hecho siempre es bueno como documentarse o saber un poco antes de ir a un lugar como estos, de que se le puede ofrendar, de que se puede conocer acerca como de estos seres, y ya llevábamos algo como muy claro de que preguntarle o que darle como ofrenda, y bueno, nos dio la respuesta y evidentemente pues se hace porque se comunicó con nosotros de una forma positiva. Esa parte fue yo creo que una de las partes más interesantes de la investigación de la noche, que tuvo varios, obviamente, digámoslo, tiempos o ciclos durante la noche. Estuvimos en la cascada, yo estuve absolutamente, pues no estaba solo, pues estaba acompañado de Cristian, estábamos dos personas, ahí tuvimos una serie como de encuentros y de sonidos que son como muy, lo confunden a uno mucho, son silbidos, luces que no tenían de dónde venir, y tiraron piedras y bueno, una serie de cosas que ustedes van a ver en el capítulo de El Salto del Duende que vamos a tener en Ruta Paranormal Colombia con Expediente Paranormal Colombia. Y, pero sí quiero que hablemos acerca eso fue como también de lo más duro. Ya cuando salimos del salto, del refugio del salto, nos fuimos hacia la casa del duende. Estuvimos allí tratando de establecer comunicación y sí me gustaría que habláramos de eso para pues contarle a la gente qué fue lo que pasó. Ok. Bueno, cuando arrancamos todo el tema de la salida hacia el Salto del Duende, nos pasamos por una casa donde nos decían que la familia que habitaba en ese sitio se tuvo que mudar por el mismo duende, ¿no? Entonces que el duende les escondía las cosas, cambiaba las cosas de sitio, luego después de dos Pero o tres días Miguel, aparecían otra vez de nuevo.
digámosle, o sea, la casa quedaba dentro del terreno del duende, ¿no? Sí, lógicamente, cuando vamos camino hacia esta cascada del duende, es el salto del duende, la casa quedaba a unos 20-30 minutos de la parte del salto. Lógicamente todo este terreno está custodiado por el duende, porque ellos tienen como su terreno. Su área. Y tiene asignadas sus 10 hectáreas. entonces el hombre tenía su sitio asignado y la familia que estaba ahí, por voluntad propia, debido al asedio de esta entidad, de este elemental, decide poner pies en polvorosa y se mudan de ese lugar a otro terreno donde el duende no los molestara, ¿no? Cabe notar que este sitio está muy cerca al río del Salto, ¿no? Entonces el Salto, y hay un río, y lógicamente estos seres están muy pegados a lo que son las fuentes hídricas, entonces... Todo lo que recorre. Exacto, entonces ahí teníamos nosotros, pues, lógicamente, el tema. Por la premura del tiempo, lógicamente, en la subida, nosotros no vamos a este lugar, sino que decidimos después de unos días volver al salto, a la casa del duende para poder hacer una investigación completa, porque la casa lo ameritaba, pues es una casa sola, es una casa antigua y dedicarle pues como su tiempo. Entonces, pues al cabo de 2 días volvimos a esta casa del duende a hacer la investigación. Hicimos pues nuestras sesiones de psicofonías, hizo la sesión John, hizo la sesión Juliet, también Franco, uno de nuestros guías, decidió acompañarnos también con una sesión de psicofonías, y luego pues yo hice la sesión de psicofonías, y en las anteriores no se había sido como muy compleja la... Estuvieron muy callados. Muy callados. Juliet creo que tuvo pues como unos niños, ¿cierto? Un niño, una niña, ¿cierto? Sí, de hecho, cuando estaba en la planta superior, llega en un momento en que estaba realizando la comunicación, pero todo dentro de la grabación no se escucha, pero yo sí siento de que me susurra al oído una niña. Sé que era la voz de una niña porque, o sea, por el tono lo puedo clasificar así, pero no le entiendo lo que me dice. Es algo tan rápido y tan susurrado que no le logro entender. Pero después de eso empezamos cada uno como a entrar nuevamente a ver qué se podía captar, y de hecho yo creo que eso fue algo muy importante porque al principio, recién llegamos, la actividad era muy poca o era nula. Poco a poco, a medida que entablábamos comunicación, se hacía cada vez más fuerte, y eso es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque este lugar no sabemos hace cuánto no es habitado. No, ese dato no nos lo dieron. Se sabe que eso y la casa está completamente abandonada. Y se dice que estas energías se alimentan precisamente de eso, de energía, de las personas también que habitan en un lugar. Entonces, al no tener visitantes, personas frecuentemente, obviamente se desgastan mucho, están muy débiles. Se debilitan. Pero llegamos y poco a poco fue aumentando como la comunicación, y yo creo que con Miguel fue con la persona con la que más se comunicó. Yo escuché la voz de la niña. También ya al final tuvimos algo bastante fuerte que no quedó en cámaras, ya habíamos recogido todo. Todo se guardó, todo el equipo, ya nos íbamos a ir. Que a veces nos pasa ya así. Estábamos esperando era que yo terminara de empacar las cámaras. Lo último. Estaba guardando ya mi cámara porque habíamos terminado la última sesión. Ya, o sea, hay cámaras y la gente dirá, ay, preciso, ay, no, pues, ay, se van y ahí sí los asusta. Así pasó. Pero es curioso, nosotros ya nos íbamos a ir, ya estábamos dispuestos, pues ya en esos momentos yo les dije, espérenme, porque ya todo el mundo iba a arrancar. Les dije, espérenme, termino yo de empacar acá, estaba terminando de empacar la cámara y terciándome el trípode, cuando nos meten una pedrada. Estas casas, es de anotar, tienen esas tejas de zinc. De zinc, ¿no? Entonces, claro, cuando nos meten un pedradón en una teja. Recuerden que los vecinos más cercanos están bien, pero bien retirados. Los vecinos están como unos 10 minutos a pie. Entonces, quedamos un poquito choqueados. Exacto. Pues la verdad, uno queda muy desconcertado, y con John nosotros íbamos como a la cola de la fila. Sí. De la fila, porque tú estabas encabezando, porque tú tenías la luz. Sí, yo iba en la casa y la verdad, empezamos a escuchar voces que nos acompañaban, ¿no?
como a lo largo del camino, y eso me pareció pues como muy curioso, porque durante la mayoría del trayecto de ida, inclusive la bajada de la cascada, no tuvimos pues como No. esa actividad. Entonces fue muy curioso. Fue, fue bien interesante. Lo de las psicofonías, ustedes lo van a poder ver en Ruta Paranormal Colombia, en el especial que vamos a hacer de Duende, porque fue bien interesante. O sea, Julia estableció una comunicación bien interesante, pero sí, el susurro fue en el segundo piso, lo hicieron directamente, pero no quedó registrado. Pero sí lo sentiste y en el segundo piso era el segundo piso de una casa muy pequeña, pero bueno, ustedes lo van a ver. Pero con Miguel, que fue, yo dije, bueno, Miguel, hagamos ya la última contigo, hicimos, nos sentamos muy juiciosos, yo estaba grabando Yo estaba ya en las y últimas, estábamos ya listos para entregarnos. Dijimos, bueno, acá parece que no pasa nada, pero sí pasó y ustedes seguramente lo van a ver. Primero que todo, Juliet, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos absolutamente todo. Espero que nos volvamos a ver en una próxima investigación y poderle traer temas tan interesantes a nuestros suscriptores, a la gente que nos ve. Que sí, Tuto, muchísimas gracias a ti, a toda Ruta Paranormal Colombia, que siempre hacemos, yo creo que investigaciones muy buenas, muy profesionales, siempre con la mayor seriedad. A todos mis compañeros de Expediente Paranormal, que siempre tratamos de ir a un lugar nuevo, a descifrar qué sucede en cada uno de estos lugares, y también a las personas que nos acompañaron, que fueron muy amables, que siempre estuvieron ahí como al pendiente, como Cristian de Viajes Los Hadas, Miguel también de Café Horizonte, y también a Franco, que nos ayudó muchísimo. A ellos muchísimas gracias, y obviamente a todas las personas que nos ven por todo su apoyo. También vamos a estar muy pendientes de los comentarios, de qué quieren saber, de qué tema quieren que hablemos, y nada, muchísimas gracias por estarnos viendo. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que vamos a estar Claro que sí, haciendo más por supuesto. investigaciones y obviamente las puertas de Ruta Paranormal abiertas. Y lo que queremos es traerle investigaciones serias, y éticas, profesionales, para que ustedes conozcan más de esto. Les agradecemos por todo y vamos seguramente a traerles unas historias muy interesantes. Muchas gracias. Ruta Paranormal. Una producción de Jaguar Video Films.